esta noche vamos a cubrir a través del capítulo 11 de Apocalipsis, a través del capítulo 19 y del capítulo 20, eventos que van a acontecer al final de la gran tribulación. Ahora, para introducirme, déjeme establecer esta idea. En la Biblia nosotros encontramos que Dios siempre se anticipó anunciando las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, Dios se anticipó y anunció a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en Egipto por 400 años, pero que los iba a liberar después de 400 años. Pero cuando llegó el tiempo de la liberación y apareció el libertador, no le creyeron, ni creían en que iban a ser libres. En la Biblia, a través de los profetas, encontramos que Dios les amonestó, les advirtió que si desobedecían, que si no se arrepentían, que si seguían a los ídolos y practicaban las costumbres de los pueblos paganos, iban a ser esparcidos. Y no creyeron. Así que vino el juicio y fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron esparcidos, el reino fue desintegrado. En la palabra vemos que Dios anticipó que vendría un diluvio, pero la gente no creyó hasta que vino el diluvio. Se advirtió también que venía el juicio, particularmente a Lot, ¿verdad? A su esposa. Y aún Lot no creía y dice que los ángeles tuvieron que sacarlos prácticamente tomados de las manos y jalarlos para que escaparan. Vemos que a través de Jonás Dios anunciaba el juicio sobre Nínive y al final pues la ciudad o toda la gente se arrepintió. Ellos sí creyeron. Luego vemos que siguiendo la misma línea de Dios anunciando, Dios anticipando, Dios anunció la venida del Mesías. Y luego el Señor vino y no creyeron que Él era el Mesías. Lo crucificaron, lo rechazaron. Ahora nosotros como iglesia estamos viviendo en un tiempo donde uno de los mensajes que se tienen que predicar es que Cristo viene por segunda vez. Pero la gente no cree que Jesús viene por segunda vez. Y aún muchos creyentes viven como que si no supieran que Él volverá. Porque hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Primeramente para arrebatar a la iglesia y librarla de la ira venidera. Y seguidamente en la segunda venida para establecer el reino. Entonces vemos a través de la palabra que Dios ahora nos ha dado un mensaje, la revelación de lo que está por venir, y es el arrebatamiento de la iglesia, y es la manifestación del anticristo, y es ese periodo de la gran tribulación. Esas son las cosas que están por venir, y el final de la gran tribulación marcada por la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que estar enfocados en esto. Yo le voy a sugerir que vaya al canal de la iglesia en Centro Cristiano de Fe San Salvador en YouTube y vea los mensajes, la secuencia de los mensajes o de enseñanzas relacionados con Apocalipsis para que pueda entender todas las cosas que están por venir. Esta noche yo quiero detenerme a través de los capítulos que mencioné, el 11, el 19 y el 20, para poder mostrarle algunos eventos que van a marcar o que se van a dar al final de la gran tribulación. Yo luego continuaré, regresaré para que hablemos de las 7 iglesias, para que hablemos de las 7 copas, de las 7 trompetas, de los 7 sellos. Pero habiendo cubierto ya lo de los 2 testigos en el capítulo 11, quiero que entienda esto. En el capítulo 11, a Juan se le muestra el inicio del ministerio de los 2 testigos y se le muestra el final del ministerio de los 2 testigos. Ahora, el inicio del ministerio de los 2 testigos es exactamente a la mitad de la gran tribulación y por eso en el capítulo 11 vemos que a ellos se les da la tarea de profetizar por 1260 días. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Y eso equivale a 3 años y medio. Entonces hemos cubierto ya esta enseñanza. Ahora, yo solamente quiero retomarla o conectarla a partir del verso 7, donde dice que cuando ellos hayan terminado su testimonio, o sea, al final de la segunda mitad de la gran tribulación, es decir,
finalizando la gran tribulación, la bestia los va a vencer, los va a matar. Verso 7. Pero luego en el verso 11 dice que después de 3 días y medio va a entrar en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, Dios los va a resucitar a estos 2 hombres de Dios, a estos 2 profetas que van a tener una unción tremenda para hacer grandes señales. Y en el verso 12 debemos entender que ellos van a ser arrebatados. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces el ministerio de los 2 testigos, que comienza a la mitad de la gran tribulación, otra referencia sería 3 años y medio después de que la iglesia haya sido arrebatada, el ministerio de los 2 testigos cubre la segunda mitad de la gran tribulación, cubre 3 años y medio, y termina cuando ellos sean asesinados. Pero luego Dios los va a resucitar, pero no solamente los resucitará, sino que también los arrebatará y van a subir en una nube de una manera similar como cuando el Señor Jesucristo ascendió. Y dice que los enemigos lo van a ver. Verso 13 dice que en aquella hora hubo. Recuerde que a Juan se le está dando la visión, pero para nosotros es algo que todavía está en el futuro, al igual que para Juan. Pero a Juan se le dio como un todo, como algo que ya había acontecido delante de sus ojos. Así que dice, en aquella hora hubo. Nosotros podemos decir, ese día habrá un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbará, y por el terremoto morirán en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizarán y le van a dar gloria al Dios del cielo. Ese será el segundo ay, según el verso 14. Falta el tercero, que yo creo que es la destrucción de la ciudad de Babilonia o de Roma, el Vaticano. Entonces quiero que establezcamos en nuestra mente, para seguir con la secuencia de hoy, que marcando el final del ministerio, los 2 testigos, se llega al final de la gran tribulación. Y cuando se llegue al final de la gran tribulación, lo que va a suceder es lo que está en el verso 15. La 7ª trompeta va a ser tocada. Y ahora el retorno del Señor Jesucristo literal a la tierra está por acontecer. Tenemos que separar lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder antes de que comience la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo, que es cuando haya terminado la gran tribulación. Recuerdo que en una ocasión una misionera americana me invitó a predicar y me dice: Pastor Alberto, quiero que prediques sobre el tema, ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? Y yo le dije: hermana, no puedo predicar eso, porque la iglesia no tiene que estar preparada para la segunda venida de Cristo. La iglesia tiene que estar preparada para el arrebatamiento, porque en la segunda venida es juicio sobre las naciones. Ah, pues eso te quería decir, me dijo ella. Y entonces la perdoné por causa del lenguaje, ¿verdad? Ahora entonces, entendamos que el arrebatamiento de la iglesia marca el inicio de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo marca el final de la gran tribulación. Y yo le prometí que más adelante, cuando haya juntado suficientes piezas de enseñanza, le voy a mostrar diagramas. Y ahí los que han estado viniendo van a decir: ah, esto es lo que no había entendido, ni esto tampoco, nada había entendido, pero ahora lo entiendo, pero más adelante. Entonces en el verso 15 dice que el 7º ángel tocó, digamos, tocará la trompeta, y habrán grandes voces en el cielo que dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se toque la 7ª trompeta, el Señor Jesús descenderá para establecer el juicio sobre las naciones, defender a Israel y iniciar o establecer el reino milenial sobre la tierra. Entonces se va a cumplir esta declaración aquí: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Mire, una de las cosas que todo cristiano debe de comprender es que
Los reinos del mundo van a venir a ser del Señor en 2 etapas. La primera etapa es la de la conversión. La segunda etapa es la del juicio. Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántos ya se arrepintieron aquí? Dios nos llama al arrepentimiento. Y ese es un mensaje que nosotros tenemos que predicarle al mundo. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces la gente tiene que arrepentirse voluntariamente y someterse al señorío de Cristo, sabiendo que Él es el único Salvador. Tiene que someterse al señorío de Cristo sabiendo que Él nos está invitando o nos está llamando a su gloria eterna. Ahora, millones se han convertido, millones se han arrepentido, y todavía mientras no se dé el arrebatamiento, hay oportunidad para que los gentiles entren, como dice la palabra, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero la segunda etapa para el establecimiento del reino es juicio. Los que no se quieran convertir van a tener que soportar los juicios y los malos van a ser barridos. Por ejemplo, nosotros vivimos en uno de los países más violentos, lleno de maldad, de injusticia, de muerte, de asesinatos. No somos el único, hay muchos países donde la situación social está tremenda. Pero nosotros somos uno de los países más violentos. Entonces tenemos que saber, según la palabra, que Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a los hombres. Y viene un juicio sobre la tierra. Y entonces aquellos que no se arrepintieron y no tuvieron un encuentro con Cristo como el Salvador, van a tener un encuentro con Cristo como el juez. Y van a ser condenados, van a ser castigados. La palabra nos habla acerca de que los malos van a ser barridos y que los justos en un momento van a ver que ahí están, pero en el siguiente instante ya no están. Porque el establecimiento del reino se da en 2 etapas: arrepentimiento y conversión, o juicio y remoción. Y entonces el reino va a ser establecido con aquellos que se sometieron al señorío de Cristo. Así que eso de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y que Él va a reinar por los siglos de los siglos, comienza en el milenio, donde entran todos aquellos que se arrepintieron voluntariamente, se sometieron al señorío de Cristo, decidieron seguirle, como Él dijo: si alguno me sirve, sígame. Entonces los servidores de Cristo le siguen a Él. Entonces vamos a entrar en el reino, pero luego van a ser removidos a través del juicio los perversos, los violentos, los que se ufanan y se ensañan haciendo maldad. Ahí van a temblar sus rodillas. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes cuando vean el juicio de Dios viniendo sobre todos los pecadores, sobre todos los impíos, por la maldad con la que se han ensañado sobre la humanidad. Así que bajo este enfoque, usted debe de estar como bien ubicado. A veces se dan campañas evangelísticas donde dicen, por ejemplo, San Martín será para Cristo. Sí, pero no es porque todos se van a convertir. Es porque unos se van a convertir y los otros van a ser removidos. San Salvador será para Cristo. Muchos misioneros americanos, muchos pastores americanos vienen con ese mensaje así, ¿verdad? Podemos ganar El Salvador, ustedes pueden ganar. Yo digo, no, si el camino es estrecho, no es de todos la fe. Y aún cuando hemos entrado en la fe, algunos todavía se quieren regresar. Y a algunos les cuesta permanecer en el camino estrecho. Y a algunos parece que están en el camino estrecho, pero no están en el camino estrecho. Entonces no se puede proclamar ese mensaje de una conversión nacional, de una conversión de ciudades, porque es un asunto del corazón, es un asunto voluntario. Así que no podemos nosotros pensar como algunos pastores de una manera ilusoria, un poco ingenua, que si las iglesias nos uniéramos, podríamos ganar El Salvador para Cristo. No, Jesús dijo que el camino de la salvación era estrecho, era angosto. La puerta de la salvación es muy estrecha. Y aún a los discípulos les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque algunos van a procurar, van a intentar. Espero que ustedes no sean de los que están intentando, sino de los que están esforzándose, porque hay una gran diferencia, hermano, en esforzarse
en presionar a intentar. Intentar es venir a la iglesia más o menos, cuando puede, cuando quiere. Intentar es no involucrarse en el ministerio, no involucrar sus finanzas, no meter su corazón en la alabanza, en la adoración. Intentar es tener ciertas costumbres religiosas. Procurar simplemente implica un intento, un deseo, pero no una pasión. Pero el esforzarse significa que hay un compromiso, hay una entrega, hay una dedicación, hay una continuidad. Y eso vale la pena, hermano, hacerlo por causa del reino. Entonces establezcamos esta verdad o aclaremos esta idea. Los reinos del mundo van a venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él va a reinar por los siglos de los siglos, después que termine la etapa de arrepentimiento y conversión, y que el Señor venga para establecer juicio sobre las naciones. Verso 17 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea que al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo viene para tomar su poder y la autoridad que le corresponde y para establecer su reino. Y en el verso 18 se aclara el tiempo en el que en que Juan está siendo ubicado en ese momento, y dice: las naciones se airaron y tu ira ya vino, porque el final de la gran tribulación se le llama el día de ira de Jehová, el día de venganza, se le llama el gran día. Entonces, la ira de Dios se va a manifestar especialmente en dos puntos muy particulares. En la segunda venida de Cristo, para ponerle final a la gran tribulación, para juzgar, y eso significa destruir a las naciones que se hayan levantado en contra de Israel, pero luego también en el juicio ante el trono blanco, donde todos van a ser juzgados según las obras. Vamos a ver eso más adelante en el capítulo 20. Así que estamos ubicándonos aquí con que al final de la gran tribulación, los dos testigos mueren, resucitan, son arrebatados, suena la séptima trompeta y el Señor Jesucristo viene a la tierra para tomar el reino, para tomar la autoridad que a Él le pertenece. Y el verso 11 termina en el capítulo 11, termina en el verso 19, donde dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Esto nos habla acerca de que en la gran tribulación estamos acercándonos al tiempo donde se va a fusionar lo espiritual con lo natural. Y nosotros, hermanos, que tenemos esta información, como lo he dicho ya antes, deberíamos de moldear nuestra vida por lo que sabemos. Si usted sabe que Cristo va a venir, usted tiene que estar preparado. Porque literalmente va a suceder lo que Jesús habló en la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. ¿Quiénes son las vírgenes? Los creyentes. ¿Quiénes son las vírgenes sensatas? Los que están entendidos, obedeciendo y permaneciendo en fe. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Los creyentes que están así, ¿verdad? Que vienen, no vienen, se comprometen, no se comprometen, salen, están un tiempo caminando en el temor de Dios, otro tiempo en el pecado, en el mundo. Les da igual congregarse, no congregarse, no están preparados, no tienen una pasión por el amado. Y esto es algo que usted tiene que definir en su corazón, hermano. Solo esa parábola nos deja una lección lo suficientemente importante como para que meditemos cuál va a ser nuestra posición. ¿Estamos apasionados, esperando al Señor y dispuestos a esperarlo hasta que Él venga? ¿O solo estamos aquí así haciendo el ánimo, verdad? Por si acaso. Es que a mí mi mamá me acostumbró a llevarme a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia porque, pues sí, mi mamá, esta es la religión que mi mamá me dejó, ¿verdad? Y entonces hay una costumbre, pero no hay una convicción. No hay realmente un encuentro con el Señor. No hay una fe, no hay un temor, no hay un amor por Dios y por el Señor Jesucristo. Ahora entonces en Apocalipsis se nos muestra
que lo espiritual va a venir a ser real en lo natural. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos. Dios no necesita pelear. Es más, Él puede poner a pelear a los enemigos ellos solitos. Y lo hizo en el tiempo de David, ¿verdad? Decía que las emboscadas de ellos se encontraran y se mataran solos. Vamos a ver otro elemento, y es que al final del milenio, el diablo va a ser suelto, engaña a las naciones, y Dios no pelea con ellos. Fuego cae del cielo y los consume. Cuando yo pienso en esto, o sea que Dios vence sin que tenga que pelear. Porque Él es tan grande, que una manifestación suya es suficiente. Y por eso la palabra dice que sus enemigos son barridos con el resplandor de su gloria. Piensen en eso, hermano. Porque esto puede ayudarle a usted a levantarse a otro nivel y que usted comprenda lo que significa: mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que las circunstancias son terribles, que los enemigos son bien grandes y Dios es un poquito más grande. No, Dios no es un poquito más grande, hermano. Dios es el más grande. Él es el todopoderoso. Y eso tiene que levantarnos en otro nivel de fe y de confianza, pensando de esta manera: Dios puede derrotar a nuestros enemigos en un instante. Por eso es que a Gedeón se le mostró la imagen, ¿verdad?, del bocado de pan que rodaba, como un pan que venía rodando. Imagínate usted un pan francés que le da un campamento. ¿Cómo le llaman al pan ese polviadito? ¿Ah? El pan polviadito, el pan francés, ¿cómo le llaman? No, el pan francés que tiene polvito, pan indio. ¿Se imagina usted un pan ese que va rodando? Porque los enemigos de Gedeón estaban ahí temerosos, porque habían oído esto. Habían tenido un sueño de que un pan venía rodando. Imagínense que Dios puede poner temor en los enemigos hasta de un pan, hermano. O sea, métase en la historia. La historia es que un pan rodaba y el pan daba contra el campamento y lo destruía. Y la interpretación del sueño fue: esto no es otra cosa que Gedeón. Gedeón nos va a venir a dar con todo. Dios hasta con un pan puede derrotar a los enemigos, hermano. Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Hay que meternos en eso un poco más. Capítulo 20. Veamos algunos detalles del capítulo 20 que están relacionados con el final de la gran tribulación. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Agreguemos este otro elemento a los eventos del final de la gran tribulación. El diablo va a ser atado. Y yo siempre digo esto: me gozo, me regocijo cuando veo que un solo ángel lo persigue y lo ata. Porque la historia podría ocupar todo el capítulo 20, ¿verdad? Y decir que el arcángel Miguel juntó a los demás ángeles principales y comenzaron a perseguir al diablo, y el diablo se oponía y les hizo guerra, y pasaron meses y él por fin lo agarraron, pero eso les escapó y volvieron a perseguirlo y pasaron 9 meses. No, no dice así. Dice: un ángel descendió del cielo con la llave del abismo, prendió al dragón y lo metió en la prisión. O sea que hay ángeles más poderosos que el diablo. Y nosotros a veces pensamos que el diablo es tan poderoso. Y Dios tiene ángeles más poderosos que el diablo, según este texto. ¿Cómo va a ser posible que a este diablo un ángel lo ate? Tiene que ser más poderoso, ¿no cree usted? Y dice que lo va a prender y lo va a encerrar por 1000 años. Verso 3, lo va a arrojar en el abismo. El abismo es el centro del infierno, ubicado en el centro de la tierra. Bíblicamente hay una cárcel espiritual en el centro de la tierra. Y en esa cárcel espiritual hay demonios que van a salir en la gran tribulación para atormentar a los hombres, que tienen como rey a Apolión, que traducido significa destructor. En ese abismo, que es una cárcel de donde van a salir demonios para atormentar a los hombres durante la gran tribulación, en ese abismo va a ser metido el diablo por 1000 años. Y dice que el ángel va a poner su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años. Y después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo. Me preocupa a mí en gran manera, hermano, cuando pienso en esto del engaño,
conectando mi conocimiento de lo que es el crecimiento del evangelio internamente, localmente, en el país o fuera del país. Un evangelio lleno de tradiciones, un evangelio con mandamientos de hombres, un evangelio con doctrinas de demonios, un evangelio mezclado con un montón de prácticas, como la del hermano Manolo, que me contaba que quiso ir a una iglesia y lo estaban esperando a cada quien que entraba a la iglesia con un ramito para hacerle una limpia. Entonces, cada persona que quería entrar a la iglesia tenía que hacerle una limpia primero. Y entonces yo pienso, qué triste, cuánta gente hay engañada en la tierra. Y yo pienso en esto, mientras usted, porque esto solamente se aplica a usted, mientras usted puede estar menospreciando la palabra que se está predicando, hay mucha gente en otro lugar que lo que está oyendo es mentira, que lo que está oyendo son mandamientos o doctrinas de hombres, lo que están siguiendo son doctrinas de demonios, y ahí están profetizando, hablando tonterías. Me decía una señora ahora, es que aquí los evangélicos van ganando, me dice. Yo me gozaba, ¿verdad?, de que los evangélicos fueran ganando, pero cuando vi la región donde andaba y vi la clase de iglesias que hay, me dio tristeza. Porque cuando yo pienso en esto, dice que el diablo va a ser atado para que no engañase más a las naciones. Uno de los engaños más poderosos del diablo ha sido la religión. Y el diablo tiene un montón de gente engañada a través de la religión. A través de un falso evangelio. Hay muchísimas personas engañadas, hermano. Gente que cree que es el Espíritu Santo moviéndose y son demonios. Gente que cree que la profecía es maldecir, hablar juicio, hablar condenación, hablar enfermedad, hablar muerte, y creen que eso es de Dios. Gente que creen que tener un éxtasis o un trastorno emocional y quedar descontrolados es estar llenos del Espíritu Santo. Gente que cree un montón de doctrinas que no están sustentadas en la palabra. El diablo ha engañado a muchísima gente. Y por eso una de las mejores exhortaciones que yo puedo hacerle a ustedes, lea su Biblia, hermano. No se conforme con martes, jueves, domingo en la iglesia. Lea su Biblia. Tenga devocionales. Escudriñe la palabra. Pídale a Dios que se revele a su vida, que le revele las promesas, que le revele su voluntad, para que usted pueda establecerse y afirmarse, porque muchos escogidos van a ser engañados. Y esto es algo tremendo en este tiempo que vivimos ahora de apostasía y de gran confusión. Yo venía pensando en el camino, las cosas están poniéndose cada vez más terribles, más difíciles, más confusas a nivel doctrinal, a nivel religioso, a nivel espiritual. Grandes ministros están predicando cosas extrañas. Y yo pensaba, ¿qué le pasaría a un gran grupo de creyentes si los grandes comenzaran a caer? Muchos que han puesto su confianza en ellos y en lo que ellos enseñan, perderían su fe. Y por eso usted tiene que poner su fe en Cristo y en la palabra, para que no importa quién caiga o quién esté torcido, usted permanezca fiel al Señor. Amén. Dice en el verso 3 que el diablo va a ser arrojado al abismo y va a ser encerrado, va a poner sobre él el sello para que no engañe más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4, Pitronos, o sea que para comenzar el milenio, otro evento que está conectado con el final de la gran tribulación. Pitronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De qué está hablando el verso 4? De la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Así que agregamos esto a los eventos del final de la gran tribulación y ya marcando el inicio del milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección, la que se completa con los mártires que salieron de la gran tribulación. Y eso ya está cubierto en una enseñanza. Si no lo escuchó, váyase a nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano de Fe San Salvador. Termino entonces explicando un poquito sobre el verso 4. Para entrar en el milenio, Dios resucita a los que murieron durante la gran tribulación
porque no se sometieron al gobierno de la bestia, porque decidieron perder su vida, pero no someterse a la autoridad satánica. Entonces Dios los resucita y dice que los que recibieron la facultad de juzgar se sentaron en trono. Pero Dios va a resucitar a todos aquellos que fueron decapitados, a los que no se sometieron para adorar a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en su frente. Estos resucitaron y van a entrar en el milenio juntamente con la iglesia que ha descendido con Cristo, juntamente con Israel que ha sido guardado durante los 7 años de la gran tribulación y juntamente con 1/3 de los gentiles a los cuales Dios va a probar en el milenio. Algo de lo que vamos a hablar en otra sesión posterior enfocada sobre el reino milenial de Cristo, donde todavía habrá muerte, todavía habrá pecado. Pero por hoy, eventos del final de la gran tribulación y que marcan ya el inicio del milenio, podemos hacer un resumen de todos estos. La suma de todos estos. Los 2 testigos terminan su ministerio, son asesinados, resucitan, son arrebatados, suena la trompeta, Cristo viene, las naciones se preparan para pelear contra él no tiene que pelear contra ellas, de su boca sale una espada, eso significa que él habla y hay muerte, hay juicio, hay destrucción. La bestia y el falso profeta son llevados al lago de fuego directamente, el diablo es apresado por 1000 años, resurrección de los mártires, entrada en el milenio. ¿Está listo para compartirlo con otras personas? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie y nos despedimos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero